Bueno, pues nada, Juanpa, gracias por venir. Son las 12 en punto, como Ya debe ser, arrancamos, como a usted le emoción. gusta, puntuales. Eh, Nada, Juanpa, pues me gusta comenzar estas charlas diciéndole un poco a la gente cuál es la mecánica. Esto no es una clase, tampoco es Sí, una de acuerdo. cátedra, es ni un masterclass. Esto es preguntar y conversar y charlar de las cosas como más comunes. Normalmente se nos extiende un poco, entonces le pido a la gente que haga las preguntas en el siguiente live Instagram, que es como de media hora. Yo tengo unas preguntas muy generales que me envían algunas personas y pues te las voy comentando como para que las vayamos hablando. Eh, Vale, buenísimo, buenísimo. Pero y en la espérate, medida, pues, primero yo dime. quería pues agradecerte a ti por esta oportunidad porque me parece buenísimo y me parece muy lindo que nos encontremos una serie de personas en muchos países del mundo a hablar sobre esto que hacemos, que nos apasiona tanto, que nos gusta tanto. Entonces, ojalá que no tenga que haber momentos similares, ¿no? Como este que tienen su gravedad para encontrarnos, ¿no? Pero pues que bueno, que se repita sin que tenga que haber pandemias globales para Sí, encontrarnos. sí, es verdad. Bueno, Juan, entremos en el tema. Eh, Voy a leerle un poco a la gente una breve reseña tuya Vale. para que la sepan. Perdón que deje de mirar hacia acá. Juan Pablo Félix es director de cine y teatro, graduado en la Universidad Nacional de Colombia, con un MFA en dirección de teatro en la Universidad de Columbia en New York. También es becario Fulbright y ganador del premio William Shelley, ¿no? Ujú, sí, señor. Ha liderado varios proyectos audiovisuales con importante contenido social en Colombia, Australia y Alemania. Ha trabajado como director de casting o parte del departamento y entrenador de actores para varias películas con estrenos en festivales como Cannes, San Sebastián, Toronto y Venecia. Algunas de estas películas son María llena de gracia, Satanás, La sangre y la lluvia, Los viajes del viento, Candelaria, El Piedra y series de televisión como Los caballeros las prefieren brutas, El laberinto y Escobar el patrón del mar. A nivel académico, Juan Pablo ha desarrollado un método innovador para la dirección de actores en pantalla, desde su Escuela de Actuación y Dirección Estudio Babel y su conocido taller de interpretación dirección ha ganado reconocimiento internacional, alcanzando países como Estados Unidos, República Dominicana, México y Cuba. En teatro realizaba montajes tanto clásicos como contemporáneos, algunos de ellos son Tío Banja, Don Quijote, La Ronde, la comedia colombiana Dos Hermanas, la obra de ficción postcolonial United States of Banana y el musical escrito y compuesto por él, The Amazing Story of El Hombre Caimán. Qué bueno ese título, Juan. Sí. Igualmente ha sido profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y docente invitado en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. ¿Alguna otra cosita? También se barre, se trapea, se limpia el polvo. Bueno, Juan, entremos en materia. Eh, su trabajo estaba más enfocado en enseñarle a los actores el trabajo a una cámara. El menos es Ujú. más. Háblenos un poco de eso. Sí, el famoso menos es más que es muy cierto en muchas ocasiones y en otras no tanto, pero digamos que lo que yo quisiera como contar es que digamos que como el cine y la televisión son herederos históricos del teatro, ¿cierto? Muchas veces se quiso abordar esos lenguajes como se abordaba el lenguaje del teatro, ¿no es cierto? Incluso, digamos, ya en pleno siglo XXI todavía existen algunos directores y actores que trabajan en televisión y en cine como si trabajaran en teatro y son realmente pues dos lenguajes muy distintos, ¿no es cierto? Tres lenguajes muy distintos. Entonces, eso es problemático porque digamos que fundamentalmente, digamos, hay todo tipo de cines y todo tipo de teatros, pero fundamentalmente el teatro es un lenguaje expresivo, es fundamentalmente expresivo y el cine es un lenguaje fundamentalmente descriptivo, ¿no es cierto? O sea, la cámara está ahí para mostrarnos cosas, ¿no? ¿Qué cosas pasan? Entonces, eh, eh, digamos, esa pasión de expresar cosas que a veces es necesaria en teatro, no siempre, esto es bastante relativo y más en el arte del siglo XXI, pues realmente para cine necesita transformarse y convertirse en otra cosa, ¿no? Algo que me pasa a mí con mucha frecuencia es que me encuentro a dos actores que están a 50 centímetros el uno del otro y se están gritando y están como manoteando, haciendo una gran cantidad de cosas. En cine por lo general no es necesario, ¿no? Yo hablo mucho
de lo importante que es que el actor pueda pensar como el personaje en la escena, ¿no es cierto? Cómo son todas esas funciones del pensamiento que tiene un ser humano que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Que dudamos, que no sabemos qué decir, que nos arrepentimos de cosas que acabamos de decir o hacer, etcétera. Entonces, ¿cómo trasladar todo eso al momento del cine? Cuando he sido, digamos, colega tuyo como director de casting, mucha gente me pregunta qué busco yo en los actores y en las actuaciones. Y yo suelo decirles que me interesa mucho la intensidad de los pensamientos del personaje. Cómo es que el personaje, más que hacer cosas, cómo recibe, cómo escucha y cómo le pasan una cantidad de cosas en su cerebro que el cine no perdona. El cine es una cámara que te va a mostrar 50 veces más grande, ¿cierto? En una sala oscura en donde te apagan todo, en donde la pantalla es gigante, donde tienes un sistema Dolby Digital 7.1 que hace que creas que todo eso que está pasando delante de ti es cierto. Claro, Juan, y si es tan grande, en esa dimensión se ve lejísimo, o sea, Absolutamente, ¿no? fuera Entonces, de lugar. un parpadeo es como si es una erupción volcánica en cine, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ver con eso. Y a veces pasa, ¿sabes qué pasa? Que los actores y actrices tienen la sensación de que no los estamos viendo. Y es un poco como el niño que está en la piscina, en la alberca, dirían los mexicanos, y le dice a su mamá, mírame, ¿cierto? Y dice, no hace falta, te estamos viendo, sabemos que estás ahí y sobre todo que te estamos viendo a través de una cámara, ¿no es cierto? A veces pasa y es lamentable que el actor quiere destacarse, ¿cierto? Y quiere ¿De dónde decir, viene ese miedo, Juan? Mira, yo creo que todos tenemos nuestras cositas mentales que tenemos que empezar a trabajar, pero es paradójico, pero quienes nos dedicamos mucho a esto también tenemos muchas inseguridades. Yo como director tengo muchas inseguridades. Entonces cuando tengo miedo como director grito o trato mal a la gente, ¿sabes? Y creo que es realmente, somos nosotros mismos proyectando nuestros miedos y nuestras inseguridades en el equipo que trabaja con nosotros. Pero tal vez lo que sugeriría para los actores es que es la generosidad, ¿sabes? Es estar siempre pendiente del otro, siempre acogerlo, ¿no? Tenerlo dentro de mis brazos metafóricos, digamos, ¿no? Siempre que uno es generoso en esto, le va muy bien. Cuando no eres, pues de hecho es una de mis definiciones de la actuación. La actuación es un gran acto de generosidad con mi compañera de escena, con mi equipo técnico, con mi director, con el dramaturgo, con el público. Es entregarse, ¿no? Y entregarse implica decir, soy absolutamente vulnerable y la vulnerabilidad es la belleza que tengo. ¿Mm? Juan, pero te interrumpí porque estabas hablando entonces de ese, precisamente de ese miedo a que, hey, tranquilo, te estamos observando, no tienes que hacer Sí. nada más, te interrumpí ahí. Lo que pasa es que también lo que hacemos es supremamente competitivo y eso depende de nosotros hacerlo también no competitivo. Fíjate que se premia a los directores, se premia a las películas, se premia a los actores y entonces es como que todo el mundo está en esa carrera porque me premian. Yo a veces termino cortometrajes que hago, yo hago muchos cortos porque me encanta el género y es lo que puedo hacer desde mi situación financiera. Y todo el mundo me pregunta, listo, ya terminaste el corto, ¿ya qué festival lo vas a mandar? Dice, no sé, no tengo ni idea, ni siquiera sé si lo va a mandar a un festival. Yo disfruto tanto hacer las cosas para un grupo, ¿cierto? Por supuesto que quiero que el corto encuentre un público, pero todo el mundo está así, como haciendo películas y cortos para los festivales, ¿no? Para que se les premie, para que se nos diga lo buenos que somos, ¿cierto? Theo Angelopoulos, que es un director de cine griego maravilloso, decía hace 40 años, ¿por qué nos ponen a competir entre los directores? Ya hacer cine es lo suficientemente difícil como para que además nos pongan a competir entre nosotros, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con nuestras propias inseguridades, pero actores y actrices queridas que nos ven en el mundo, que créannos que les estamos viendo y además sabemos y entendemos lo difícil que es lo que ustedes hacen. Perdón, siempre están esperando que les digamos algo, ¿no? Por Uno, ahí escribía alguien la necesidad de aprobación.
por supuesto, porque lo que hacemos tiene esa pequeña trampa, ¿no? Creo que ayer Victoria decía una cosa muy linda aquí en estas charlas y es por qué hacemos lo que hacemos. Que lo hacemos porque por reconocimiento, porque queremos como destacarnos y figurar, que yo no creo que sea del todo malo. Yo creo que hay un ego muy bueno que es el que nos dice, tú tienes cosas que son dignas de mostrar, ¿sí? O lo hacemos por una necesidad expresiva y porque queremos decirle algo al mundo, ¿no? Una de mis maestras me enseñó una cosa muy linda y es que para hacer arte, para hacer cine, para hacer teatro, se necesitan tres cosas: pasión, técnica y algo que decir. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos decirle al mundo? ¿Qué es lo que queremos decirle al mundo con todo esto que nosotros hacemos? ¿No es cierto? Entonces creo que va por ahí. Bien. Juan, siendo esto una industria, entonces tu técnica podría funcionar, podría aplicarse también, no sé, para telenovelas, para el teatro, o simplemente es un trabajo exclusivo y dirigido al cine. Lo pregunto porque, por ejemplo, hoy en día hay muchas teleseries que tienen ingredientes cercanos al cine, a ese Claro, lenguaje, pero que también claro, tienen cosas de la telenovela. ¿Tu claro. técnica se podría aplicar en el caso del teatro? Yo creería que no, quiero que tú lo digas. Y en las telenovelas, ¿qué puede pasar con esa técnica? Sí, yo creo que tal como tú lo has dicho, yo creo que, a ver, son varias cosas. Por una parte, creo que lo que sucede en mi caso es que funciona fundamentalmente para cine. Creo que hay algunos elementos de esta técnica que yo trabajo, que trabajamos en Estudio Babel, que pueden ser usados en televisión, sobre todo cuando en televisión se trabaja a una cámara, que ese es un gran asunto. Sí. ¿Cuál es el punto de vista? ¿No es cierto? Entonces, es posible que nosotros estemos trabajando para un teatro pequeño en Buenos Aires de 20 personas, ¿no es cierto? Y ahí la forma de expresión es una, pero podemos estar trabajando para un gran anfiteatro en Madrid y ahí la forma de expresión es otra. De la misma manera, podemos trabajar para una cámara o para tres cámaras, ¿no es cierto? Incluso para tres cámaras que una de ellas está en una grúa y otras dos están abajo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Pero también creo que tiene que ver con el asunto de en dónde ocurre la comunicación con el público, ¿cierto? Ocurre en tu casa, en tu living, en tu sala de estar, en tu comedor o en tu habitación, o ocurre en una gran sala de cine, ¿cierto? Lo que hablábamos ahora, ¿no? ¿En dónde ocurre eso, no? Porque parte de por qué la forma de actuar para la tele es tan distinta del cine es porque la televisión ocurre en un espacio que nosotros, que son espacios cotidianos, ¿no? La pantalla de la tele es mucho más pequeña que la pantalla del cine, digo, y por lo general pues no apagamos las luces ni tenemos todo un sistema de sonido que nos envuelve y nos mete en esta historia. Entonces, eso hace que también la forma de actuación sea distinta para cada medio, ¿no? Para cada lenguaje, digamos, tiene sus reglas y sus acuerdos y uno puede irlos trabajando. Pero por otro lado, creo que también es importante pensar en si mi personaje dura 90 minutos o dura 6 meses o dura 10 temporadas, ¿no es cierto? Porque también, ¿qué le vamos a dejar a la séptima temporada, a la 10ª temporada, ¿no? Y fíjate que esto me hace pensar en algo que observo mucho en los actores y es que al principio quieren contar todo de su personaje en una escena, ¿sí? Y una escena es una escenita, ¿sí? Entonces puede ser que mi personaje sea un psicorrígido neurótico, pero puede tener una escena en la que se permite cierta libertad porque la escena y el momento lo piden, ¿sí? Eso no de ninguna manera hace un personaje incoherente, sino que por el contrario, desde mi punto de vista, lo hace mucho más humano porque los humanos, sobre todo, somos profundamente contradictorios. Todo el tiempo estamos haciendo cosas que uno dice, hombre, por qué hice esto? ¿No? ¿Por qué me puse esta ropa hoy? No me queda bien, no me siento cómodo, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que es también lo que hace a los personajes más humanos. Juanpa, pensando un poco en eso que dices, estas nuevas películas que se hacen para las plataformas OTT, que son películas de cine, que no se proyectan en cines, que están rodadas como películas, ¿sí manejan ese lenguaje o se puede hacer algo más de televisión ahí
en cómo el actor lo trabaja. Lo digo por donde se presenta. Claro. Se sigue manteniendo ese lenguaje, ese código cinematográfico, a pesar de que son películas hechas para televisión. Yo creo que hay excepciones afortunadas, pero en general diría que no. Es que fíjate, hay un maestro que propone un ejercicio que es muy interesante, y es que cuando veamos tele, cambiemos de un canal en el que se está presentando un programa de cámara escondida y pasemos a una telenovela. Lo que yo llamo la medida de la verdad es totalmente distinta, ¿cierto? Digamos que la medida de la verdad de una telenovela o en el cine es mucho más sofisticada, ¿cierto? Mucho más expresiva también, ¿no? Que la realidad de la vida cotidiana en donde yo pongo una cámara y estoy simplemente registrando lo que está pasando delante de esa cámara, ¿no? Entonces creo que son niveles de verdad totalmente distintos. Personalmente, digamos, yo confío mucho en una dirección que muchos actores no les gusta que yo les dé y tienen toda la razón. Y yo les digo, ok, está buenísimo, esta toma está muy buena, pero ahora vamos a hacerlo sin actuar. ¿Sí? Entonces ahora sin actuar, ahora no actúe, ¿no? Y tiene que ver mucho con impostar, con no estar en el momento. Esa es otra cosa que a mí me gusta mucho de Victoria, y es que Victoria habla mucho de estar en el momento, de qué es lo que está pasando en este momento y cómo funcionamos aquí con estos ojos que tengo al frente, con este espacio que tengo acá, con esta voz que tiene un volumen, y a partir de ahí creo que se da una verdad muy interesante en la escena. Acabas de tocar un tema que te iba a preguntar más adelante, pero voy a aprovechar. Tú insistes mucho y hablas más de encontrar esa verosimilitud que la verdad. Danos ejemplos de esas diferencias, de lo que estabas hablando. Cuéntanos un poco de cuando insistes tú en no se preocupen tanto por la verdad, sino encontrar la verosimilitud de lo que están haciendo. Sí, yo creo que es una cosita de términos, ¿no? Pero es decir, la verdad es que hay un actor parado allí que tiene un vestuario, una peluca, una utilería del siglo XVIII, del siglo XVII, y hay una serie de extras también vestidos y organizados para la ocasión, etcétera, y hay un equipo técnico que está haciendo una película, ¿cierto? O una serie. Esa es la verdad, pero la verosimilitud es que este señor se está enfrentando con el hecho de que asesinaron a su padre cuando era niño y él regresa para vengarse, ¿cierto? Después de mucho tiempo con un nombre falso. La verosimilitud es todo aquello que se parece lo más cercano posible a la verdad, ¿no es cierto? Es lo que los gringos llaman el make believe, ¿cierto? El hacer creer, ¿no? Entonces, vamos a hacer creer que esto que está ocurriendo aquí es lo más cercano a la verdad. La verdad, digamos, es la verdad que tú y yo compartimos de lo que vemos y de lo que nos llega por los sentidos. Y la verosimilitud tiene que ver con que lo que estamos haciendo cuando hacemos actuación es lo que Richard Schechner llama comportamiento restaurado. Es decir, estamos armando otra vez un cuentico que debemos creerlo como verdad. Fíjate que a veces, y esto es algo que veo mucho en los actores, están preguntando como qué técnicas, qué libros, qué links, a qué maestros hay que seguir, etcétera. Y es tan sencillo como volver a la razón profunda por la que nosotros escogimos hacer esto que hacemos. Es decir, el placer que nos producía jugar al papá y a la mamá, a la casita, todo eso, y cómo ese poder de fe y de convicción en lo que estaba pasando. Yo no tenía otra opción sino creer que estas hojitas de un árbol que me daba mi vecina de 10 años eran dinero, ¿sabes? Con ese poder y con esa fe, creer que todo lo que está sucediendo ahí es la verdad. Pero por supuesto no es la verdad, porque todo el mundo sabe que estamos actuando y que es una película, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, es más, tiene que ver más por ahí, ¿no? Ok. Juan, otra pregunta es, ¿hay espacios para poder improvisar algo en el cine o todavía hay que estar con el texto al pie de la letra? ¿Qué tan permisivos hoy en día los directores y qué tanto los actores pueden improvisar? Depende mucho de cada proyecto y de cada director, Juanpa. Yo creo que hay de todo, ¿cierto? Hay directores que no permiten que se le cambie una sola coma al texto y debe ser por alguna razón. Y hay otros que les permiten a los actores planear e improvisar sobre lo que es la escena. Hay
hay varias patitas que le salen a este gato y tiene que ver con qué es lo más importante para un director o para una directora en su historia y en su película en la actuación. Fíjate que muchas veces se privilegia el texto porque el texto tiene una musicalidad, ¿cierto? O tiene un ritmo específico o tiene una duración específica. Pero a veces se privilegia también, digamos, lo que podría llamarse la espontaneidad, ¿no? Que se acerca más a cómo funciona la vida cotidiana, ¿no? A cómo nos relacionamos los seres humanos. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar 5 segundos o 30 o un minuto después de encontrarse con alguien, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver mucho con eso. En ese sentido, yo diría que la improvisación es algo fundamental para todo actor y creo que todo actor debería trabajar muy profundamente el asunto de la improvisación. Depende de quién esté liderando como el proyecto y de qué sea esta historia y de qué sea lo más interesante, pero creo que hay de todo. Lo importante es que toda actriz debe estar lista a que se trabaje de una manera o de otra, ¿cierto? Eso me parece que los hace muy buenos. Yo recuerdo mucho una experiencia con Fernando León de Aranoa cuando hizo Loving Pablo en Colombia y, y en los callbacks, a pesar de que entregaba las escenas, le decía a los actores, muéstrame qué piensas tú de esa escena, o sea, improvísame algo. Uh-huh. Juan Pablo Urrego me contaba que para los casting, procesos de casting y todo esto que llevaba la película, casi que su última audición fue sentarse con Trueba a hablar, improvisar, conversar en una mesa. Es bien importante ese tema de improvisación, ¿no? Ayer vi que decía, hay que hacer clown y también hay que hacer impro. Son herramientas que los actores deberían también tener. Totalmente de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Ahora, ¿qué es el asunto de la improvisación? Yo tengo que tener en mi cabeza y en mi corazón, en mi vida, algo sobre lo cual improvisar. También otro fenómeno con el que me encuentro mucho es que los actores leen solamente sobre actuación. ¿Sí? Los que son un poquito más ávidos de conocimiento leen un poquito más de dramaturgia, que me parece tan importante y que creo que lo dijo Hortos el miércoles. Pero el asunto con los actores, con los directores, con lo que hacemos es que tenemos que saber absolutamente de todo. Nosotros tenemos que saber de biología molecular y de cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria y qué es el ADN y qué es todo eso que nos está pasando porque nosotros somos los recreadores de la vida y la vida es profundamente multifacética y llena de complejidades. Entonces, y yo lo digo mucho a mis estudiantes, yo creo que todos los babelianos que están conectados se acuerdan y se ríen de que yo les digo que todos los días hay que leer sobre historia del arte, sobre antropología, sobre sociología, sobre psicología, sobre geografía, sobre absolutamente todo, ¿sabes? Ese conocimiento es el que se dispara y el que se detona en un momento de improvisación en la escena, porque el cerebro, como Dios, funciona de maneras misteriosas. Entonces, de repente algo en la escena hizo que se activara un recuerdo mío, ¿cierto? Y entonces pude traer ese recuerdo y usarlo para la escena e improvisar. Pero si no leo mucho y solamente oigo un tipo de música, sea la que sea, ¿no? Pues no va a tener de dónde agarrarme, ¿no? No va a tener sobre qué improvisar. Uno improvisa sobre algo, ¿cierto? No y también decía Vicky una cosa ayer que me llamó mucho la atención y me gustó y es hay que salir, ¿no? Salir, montar en bus. Los personajes reales están en la calle, observar. Fíjate que el primer ejercicio estamos tan pegados hago, a esta tecnología y a estas cosas que se nos olvida que el vigilante puede tener un drama muchísimo más grande que el de nosotros y ahí hay un personaje también. El gran enemigo del actor es el celular, porque el celular es no estar aquí y ahora, ¿cierto? Eso que nos han repetido hasta el cansancio, estar aquí y ahora, que también tengo mis asuntos con eso. El celular siempre nos lleva a otra parte y a otro momento, ¿no? Entonces para mí es una gran dificultad. Nos ayuda para otras cosas, por supuesto. El primer ejercicio que yo hago, en el primer taller que yo hago, es salir a una calle, a una esquina, a observar lo que pasa. Y ahí está la verdad, ¿sí? Ahí está la verdad, más que en un texto, más que en una teoría, más que en el capítulo 4 del inciso B, parágrafo 6 del libro de la teoría de no sé qué.
es importante leer y es importante saber todo eso y después transformar todo ese conocimiento para aplicarlo en nuestra vida. Porque sobre todo los teóricos, la mayoría de los más importantes ya murieron y vivían muy lejos de nosotros, ¿sabes? Entonces... Alguien dice aquí una frase, Juan Pablo, tener hambre de vida. Sí, eso me parece que un actor es como un sociólogo, ¿no? Como que quiere saberlo todo, quiere investigar de dónde viene todo, quiere encontrar cómo son las relaciones entre las personas, ¿no? Lo que no puede tener hambre de vida, lo que no puede ser es que sea una persona que tenga una vida de hambre, porque eso pues no nos interesa a ninguno de nosotros, ¿no? Pero sí comerse el Juanpa, mundo. una pregunta que voy a tratar de explicártela es, hasta ahora se empiezan a ver series con más ficción, de lo que hablábamos tú y yo ayer un poco para preparar este encuentro, hasta ahora se empiezan a ver series con más ficción, con más ficción, bioseries, porque era más el drama contemporáneo lo que se hacía. La actuación desde los géneros ha cambiado también. ¿De qué manera y qué Sí, deben hacer entonces los actores hoy en día? sí. Yo creo que Sí ha funcionar cambiado por el género. yo creo que sí. A ver, por una parte, desde mi punto de vista, cada género te pide una forma de actuación. La farsa te pide una forma de actuación, la comedia te pide otra, el drama histórico te pide otro, la ciencia ficción te pide otro. A veces esas diferencias son muy sutiles, a veces son un poquito más grandes y tienen que ver mucho con la técnica. Pero fundamentalmente me parece que es que una actriz es como una arqueóloga, ¿sabes? Que se encontró un huesito en el texto, ¿cierto? Y a partir de ese huesito desenterró una ciudad entera, ¿no? Y a partir de ese huesito puede saber cómo un ser humano vive, qué edad tenía, qué comía y hasta sabes si era buena persona o no era buena persona, ¿sabes? Entonces, yo también comparto con Victoria un asunto que tiene que ver con el texto, qué es lo que se me está entregando aquí, qué es lo que hay aquí realmente, porque los mejores textos no son literales, los mejores textos no son panfletos, no son propaganda, son arte. Entonces, la pregunta es siempre, ¿qué es esto que hay acá? Pero ¿qué es esto realmente? ¿Cuál es el río que está corriendo por debajo de estas palabras? Y me parece que atacar el texto y el arte y la creación desde ahí es muy interesante, porque voy a casarme con la dramaturga a ver qué es lo que ella quería decir, ¿no? Y entonces en eso que ella quería decir, y pienso en mis tías, ¿no? Como público, ¿cierto? ¿Qué es, cómo entro yo en ese engranaje como director, como dramaturgo, como actor, etcétera, para comunicar una idea, ¿sí? Analizar un poco también el subtexto. A mí me pasa muchas veces que los actores son muchos factores y uno no los juzga. Los nervios, la presión de esa evaluación que es tan subjetiva, pero a veces esa misma tensión no permite que hagan un análisis del texto y se den cuenta que en una sola línea hay una intención muy clara desde el subtexto y que te puede ayudar muchísimo más para entender hacia dónde va el personaje en la audición. A veces, Claro, totalmente de acuerdo. Y que también es muy válido esa percepción que tú tengas si tú has hecho todos los días una hora de ejercicio, una hora de chikuno y sabes de sociología, arqueología, etcétera, porque también es importante que tú le pongas tu propia sal y pimienta a un personaje. Por eso hay 1500 Hamlets diferentes y 1500 Ofelias diferentes, y son Hamlet y son Ofelia y son igualmente válidos, pero son distintos también. Por eso es tan interesante la diferencia que hay entre el Pablo Escobar de Javier Bardem o el Pablo Escobar de Andrés total. Parra o el Pablo Escobar de Wagner Moura, ¿no es cierto? Son totalmente distintos y totalmente válidos porque tienen además la dificultad de que están haciendo un personaje histórico reciente sobre el que hay archivos, ¿no? Cuando uno está haciendo un personaje del siglo XVIII, XVII para atrás, hay muy poquita información realmente, sobre todo que no hay información en imagen móvil, ¿no es cierto? Habrá registros escritos, podrá haber algunas pinturas, ¿no es cierto? Pero no hay mucha más información. Entonces, la gran habilidad que tienen estos tres actores maravillosos es transformar esa información real que existió de este personaje, pero también ponerle su propia sal y pimienta, porque no se trata solamente de imitar, sino de encontrar el Pablo Escobar que hay en mí.
Mira, mira, eso es tan interesante porque yo recuerdo que hablábamos cuando hicimos la película con Bardem acerca de ese Pablo Escobar y él decía lo que tú acabas de decir. Decía, le preguntábamos qué podría construir con el Escobar que ya tenía Andrés Parra, con el que había hecho Benicio. Ujú. Ahora él, nos decían que faltaba, hay otro actor muy conocido que falta por ahí, otro Pablo Escobar que va a una serie que no puedo contar, pero él decía, yo observé mucho y el que hace Parra es muy diferente al que hace Wagner, que siento que el de Wagner es muchísimo más interno, el que yo voy a hacer es muy diferente del que también hizo Andrés Parra, Claro, y parte un poco de eso que estás diciendo, ¿no? De esa observación, y ahí es donde se logra que no se repitan, que hayan exactamente. diferenciales. Ujú, exactamente. Algunos van a privilegiar el Pablo Escobar más cruel, ¿cierto? Otros van a privilegiar el Pablo Escobar negociante, otros van a privilegiar el Pablo Escobar marginado, otros van a privilegiar el Pablo Escobar infiel, etcétera, y a partir de ahí puedes trabajar un personaje, ¿no? Mm. Bien. Bueno, Juanpa, sigamos con las preguntas. Eh, digamos que ahora los actores tienen que también aprender a trabajar para la cámara y con la cámara. Tienen que tener en Ujú. cuenta la óptica, los lentes, el sonido, la luz, en fin, un montón de componentes o recursos técnicos. Pobrecito, sí. El no conocer eso puede afectar su desempeño y sobre todo sus posibilidades de trabajar a futuro porque tienen que además de eso estar pendiente de todo esto. Claro. O sea, yo lo he visto en el set, ¿no? Cuidado, Sí, no te puedes mover porque la luz proyecta claro. por el sonido, Ujú, estamos en ujú, este lente, no te ujú. acerques tanto. Sí, definitivamente es parte de conocer el lenguaje y la técnica, ¿no es cierto? Si tú vas a jugar fútbol, o fútbol, como dirían nuestros amigos mexicanos, eh, sabes que solamente si eres el arquero puedes agarrar el balón con la mano, ¿sabes? Es decir, cuáles son de nuevo las reglas y los acuerdos de este lenguaje, ¿no es cierto? En cine tienes que saber un poquito de todo y cómo funcionan todas las áreas, ¿no es cierto? Pero tú sabes que no vas a poder correr del punto A al punto B si estás en un primer plano y no es algo que se ha ensayado muy bien con tu operador de cámara y con tu primero de cámara y tu segundo de cámara, ¿sabes? Hay que conocer muy bien todo eso. Pero funciona exactamente igual que cuando nosotros aprendemos a conducir un vehículo, ¿no es cierto? Nosotros somos absolutamente torpes el primer día en que nos sentamos frente al volante, ¿no es cierto? Y tenemos 800 focos, ¿no? Tenemos el de un espejo, el de otro espejo acá, otro acá, el frente, el volante, los pedales, ¿no? Atrás. Es decir, hay un millón de focos que uno dice, no, pero conducir un vehículo es absolutamente imposible, eso no lo hace ningún ser humano, ¿no es cierto? Pero ¿qué se requiere? Práctica. Y la práctica, y aquí es algo en lo que me quiero detener, implica equivocarnos. Es importantísimo equivocarnos porque es la forma de aprender. Y el problema es que todo esto que hacemos y toda esta sociedad nos está obligando a acertar todo el tiempo. Mentira, no. Devolvámosle al error su lugar de dignidad. Es importantísimo decir, me equivoqué, no funciona, no es por acá. Yo, ahí en el perfil que tú escribiste, yo monté Tío Vania de Chekhov, yo lo monté. Lo que nadie sabe es que es el peor montaje de teatro de la historia del teatro. Me decía, pregúntale a Juan Pablo, ¿el actor debe trabajar para la cámara o la cámara debe trabajar para el actor? Depende, pero saber esa posibilidad es ya lo importante, ¿cierto? Hay muchas películas, Cassavetes, uno de mis directores favoritos, pues lo que hace es que todo el tiempo la cámara trabaja para el actor, porque él privilegia eso, y eso crea un resultado y crea un efecto, ¿sí? Pero hay otros directores que privilegian otras cosas y entonces el actor debe y puede adaptarse y trabajar para la cámara y entender que tal vez esta es una directora que tiene un estilo mucho más preciosista y que está pensando es en el conjunto de la imagen y de la imagen sonora también y que para eso está buscando actores que necesita que se adapten a esa forma de ver. Juanpa, voy a ser de abogado del diablo. Hay muchos actores que le dicen a uno, es que es muy difícil hoy en día trabajar porque prácticamente los directores ya no dirigen actores. Eso es uno. Y dos, porque usted va a una producción en donde hay tres directores en tres unidades diferentes
y cada uno tiene una visión muy diferente en el proyecto. Los primeros no dirigen los actores porque se preocupan más por el steady, por el dolly, ¿no? Por la estética y casi que el actor ahora queda solo trabajando. ¿Te has encontrado con eso? ¿Qué piensas de eso? Sí, por supuesto, son muchas cosas. Mira, si actuar es difícil, déjenme decirles, queridos y queridas, que dirigir es una cosa que raya en lo imposible. Entonces, yo he visto actores que se enloquecen y es lo que se llamó el síndrome de la segunda unidad, ¿no? El síndrome de la segunda unidad sucede porque es que como no hay tiempo y todo tiene que hacerse deprisa y corriendo, a veces los directores tampoco tenemos el tiempo de sentarnos con el otro director, la otra directora, y decir, bueno, ¿qué diablos vamos a hacer con esta historia de 180 capítulos que tenemos y no hay tiempo para hacerlo? Y estamos tratando todos de sobrevivir un poco la dirección y la historia y la realización y la actuación. Por eso este tiempo me parece interesante porque nos empieza a decir, bajémosle a las revoluciones, ¿no? Es necesario tener el tiempo de sentarnos y ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a decir, porque suele suceder mucho que lo que la directora le dijo al actor para este capítulo, en el capítulo impar que dirige el otro director, ¿sí? Le dijo una cosa totalmente distinta y el actor quedó absolutamente perdido y no sabe qué hacer. Es decir, a mí me parece que es importante en estos procesos empezar a involucrar a los productores y a las productoras para hacerles entender que las decisiones de producción terminan afectando de manera muy importante el momento de verdad de la actuación, de la escena, de la cosita que queremos lograr artística y creativa con nuestros directores. Entonces, yo sugeriría, queridos productores, que ojalá estuvieran conectados, que es importante revisar esos tiempos y esas decisiones para que realmente podamos hacer un mejor trabajo en el set. Ahora, también creo que definitivamente y esto lo dice el maestro Fernando Trueba, el gran director de cine español, y es que cuando estamos como directores preocupados más por el movimiento de la grúa o por el plano que nos quede divino, estamos pensando más en nuestro ego que en la película. Sí, y eso me parece que es un poquito triste, ¿cierto? Estamos pensando en que nosotros quedemos bien como directores, que nos digan, el plano se te vio divino, la actuación es una mierda, pero el plano te quedó espectacular, ¿sí? Y es difícil porque tenemos que cuidar las dos cosas, ¿sí? Entonces, actores, téngannos también paciencia y ayúdennos porque no es fácil y tenemos que pensar en muchas cosas. Cada actriz tiene que pensar en su actuación. Plus, solamente en eso, ¿sí? Nosotros como directores y directoras tenemos que pensar en absolutamente todo. Entonces, dennos un vasito de agua antes de, de No, regañarnos. y está bueno lo que dices porque el director tiene también ahí a un productor que está detrás, vámonos porque la casi que entregarla en 2 horas y el actor Y al está productor caído, tiene un ejecutivo que está detrás y el ejecutivo tiene necesita salir a al un aire. dueño de la plata que está detrás. Entonces, Sí. devolvámonos en la cadena y sentémonos a hablar para tratar de transformar todo esto. Yo con todo lo que amo a Victoria me encanta porque nos queremos mucho, pero sabemos que no estamos de acuerdo en muchas cosas y aún así nos amamos. Y Victoria decía ayer, es que la industria de la televisión es así. Pues mi Vicky de mi amor, la vamos a cambiar o tú eres feliz trabajando de esa manera. Por supuesto, esto es en mi mundo ideal paralelo en el que yo sueño que haya una revolución pacífica que replantee nuestras formas de hacer el cine y de hacer la televisión y de hacer el teatro, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí tengo muchos sueños. De repente con la pandemia global se me han despertado otra vez esos sueños porque tengo la esperanza de que esto nos haga reflexionar sobre cómo es que estamos haciendo todo esto que hacemos. Bien, bien. Juanpa, hablemos de la técnica de los viewpoints. Ok, los viewpoints, sí. La técnica de viewpoints es una técnica que apareció originalmente en la danza y que mi maestra Anne Bogart, quien le debo todo y la llevo en el corazón, desarrolló para el teatro. Digamos, nos llevaría mucho más tiempo, digamos, entrar en las particularidades de la técnica, pero fundamentalmente es una técnica que tiene que ver con la composición en el teatro, ¿no? Cómo yo organizo todos los elementos que aparecen en un espacio teatral.
en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, es una técnica muy linda y yo ahora estoy investigando si es posible aprovechar algunos de esos elementos de la técnica para llevarlos al cine, ¿sí? En Estudio Babel, intuitivamente, desde hace 12 años estamos desarrollando nuestra propia técnica que tiene que ver con la composición para el encuadre cinematográfico, que la llamamos la teoría de los 9 puntos. Y es algo muy lindo porque es algo que hemos venido desarrollando durante 12 años con todos los estudiantes babelianos y babelianas que han pasado por la escuela. Y cada uno de ellos y ellas ha hecho aportes muy importantes a esta teoría. Y es, fíjate una cosa que pasa mucho en la televisión, y es que la mitad de las conversaciones se dan mientras alguien se gira, da la espalda a cámara, se va a una licorera y sirve un vaso de whisky y le dice al otro, ¿quieres? ¿Deseas uno? Y le dice, ¿qué cantidad de alcohólicos? Oye, no hay otras acciones que no encuentran nada más sino servirse vasos de whisky de licoreras. Pero ¿qué pasa con la vida? ¿No? La vida pues, es mucho más que servirse whisky. Y eso tiene que ver con que no se sabe muy bien qué hacer con el espacio, ¿no? No se encuentra muy bien cuáles son los momentos de la cotidianidad que se podrían aprovechar para contar cosas muy interesantes de la historia, de la escena y de los personajes. Entonces, para allá va un poquito el asunto de los 9 puntos, que tiene que ver con los viewpoints en teatro. ¿Con qué te encuentras? Yo molesto mucho y le digo a la gente cuando me preguntan ¿con quién puedo estudiar? Y le digo, vayan de Juan Pablo Félix, que yo lo he visto hacer milagros. Porque a veces veo, pues voy a tus muestras y veo mucho de tu trabajo y digo como que wow, sí hacen milagros. Pero ¿con qué te encuentras? ¿Qué tanto tienes que limpiar a los actores que llegan a trabajar contigo? ¿Cómo están saliendo de las escuelas los actores hoy? Sí, pues un poco como cuando yo salí de mi escuela, ¿no? Es decir, desorientado, con muchas ganas, pero tal vez más que limpiar, yo diría que también creo que a veces hay que hacerlo, yo diría que es compartirles un lenguaje nuevo, ¿sí? Que es el lenguaje de cine, porque realmente existen muy pocos espacios en el mundo para estudiar este asunto de la actuación en cine, que es tan distinta de otras cosas. Entonces, me parece que salen todavía con poca información respecto tanto del mundo como de la historia, ¿sabes? Yo insisto todo el tiempo en que es muy importante que nosotros conozcamos de un montón de cosas, ¿sí? Un actor se forma yendo a exposiciones de fotografía, una actriz se forma yendo a una plaza de mercado, un actor se forma cuando viaja, una actriz se forma cuando observa a los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso les falta a los actores y a las actrices nuevos. También pasa algo, ¿sabes? Y yo creo que tú también lo has visto en los castings que tú has hecho, y es que por la forma en la que está organizado todo esto, nunca tienen la posibilidad de ver sus castings, ¿sí? Y decir, con razón no quedé. O, claro, esto estuvo buenísimo, con razón quedé, ¿sí? Eso es un gran problema que tienen los actores, sobre todo cuando trabajan en la tele y en cine, y es que no tienen la posibilidad todavía de entender qué fue lo que no funcionó para aprender sobre eso. Entonces, lo que hacemos en Estudio Babel es también encontrarnos en esa posibilidad. ¿Cuáles fueron las decisiones que yo como creador, como creadora, tomé que produjeron estos resultados? Y decir, diablos, por ahí no es, ¿sí? Okay. O efectivamente sí funciona por esto y por esto y por esto. Explícame un poco eso que leí por ahí y que hablábamos ayer de lo que tú llamas direcciones no actuables. Wow, ok. Es que es un capítulo gigante, pero pasa mucho. Voy a tratar de explicarlo de la manera más breve posible. Cada vez que le dicen a un actor,
más contenido, o más triste, o más feliz, o aquí lloras, ¿no? O que les hablan mucho, ¿no? Le empiezan a explicarles como toda la historia del personaje y como qué es lo que está pasando, como si fueran tontos. Nada de eso se puede actuar realmente, ni con libertad, ni con sinergia creativa, ni con gusto, ¿no? Y terminan siendo los actores como seguidores de órdenes, ¿no? Entonces soy como un animalito amaestrado que está haciendo lo que su dueño y su amo le está pidiendo que haga, ¿no? Y a mí me encanta dejar a los actores libres, a ver qué hacen, a ver qué encuentran. Sobre eso yo voy trabajando, ¿no? Y he hecho mi tarea juiciosa, que por eso es que el casting es tan importante, porque es que el casting me dice, con este actor yo puedo trabajar porque ve una línea y la puede decir de 24 maneras diferentes, Total. ¿cierto? Puede trabajar un texto y puede hacerlo de 50 maneras diferentes, y no solamente es la caracterización que trabaja, sino cómo está funcionando su mente de creador, ¿sí? Entonces, me fui por las ramas y se me olvidó cuál era No, la pero lo que estás pregunta. diciendo es cierto. Yo, por ejemplo, peleo mucho, no peleo mucho, digamos que ya no peleo tanto. Pero Yo sí, sí, también, yo te peleo menos también. le pido a mis asistentes que por favor no le digan a los actores cómo hacer las escenas. Porque pasa mucho cuando la persona que hace casting o fue actor, yo no soy actor, pero entonces yo les digo a ellos, yo no tengo ni idea cómo hacerlo, muéstrenme usted que usted es el actor, yo le digo que De quiere ver el acuerdo, director, claro. pero por favor no le digan a los actores cómo hacerlo y estén diciéndole cosas todo el tiempo. Claro, pero fíjate que el esquema es perverso, porque es que lo que han aprendido los actores es ser un poco como mercenarios de la actuación. ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Lo quiere? Sí, lo quieres como español, que ya Hortos nos enseñó que eso no tiene nada que ver. O lo quieres como un oaxaqueño tímido, o lo quieres como un mendocino introvertido, o lo quieres como un limeño desparpajado, ¿sabes? No sabemos. Realmente creo que hay que invertir el esquema. Actores y actrices, muéstrennos cómo es. Ya después nosotros les decimos si funciona o no funciona, pero jueguen, siéntanse libres de proponer, y de esa palabra les encanta a los actores. Después uno les dice, a ver, propon, y no se les ocurre nada. Van y se sirven un whisky. Sí. Sí. Juanpa, tú acostumbras mucho en tus cortos, en el trabajo de cortos del laboratorio, pedirle a la gente que pase por todos los procesos de producción, es decir, a los directores y a los actores que invitas. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Sí sirve de algo? Yo creo que sí, mira, cuando yo y muchas veces con mi equipo, con María Paula Guzmán y con Juan Carlos Ospina, les pedimos a los actores que, por ejemplo, que se extienda toda la caña del micrófono, ¿cierto? Todo el, ¿cierto? Y que los actores estén un minutico nada más con toda la caña del micrófono extendida, para que empiecen a entender que es una cosa físicamente muy exigente, ¿no es cierto? O les pedimos que hagan foco o que hagan claqueta, ¿no? Y en ese momento los actores que nunca han tenido esa posibilidad, por primera vez entienden lo importante que son todos esos oficios y todas esas habilidades, y poderlo hacer bien. Solamente cuando lo conocen pueden comenzar a respetarlo. Y solamente cuando lo respetamos podemos ponernos en los zapatos del otro. Ahora, ojalá todos los técnicos también probaran a actuar, para que no se rían cuando un actor está haciendo... Entonces, que ellos también entiendan para qué es que se está haciendo todo lo que los actores están haciendo. Es ser una familia, ¿sabes? Es ser una comunidad. Solamente como comunidad y como familia podemos como encontrarnos en ese momento humano tan lindo que es un set, ¿no? Y tan maravilloso que es un set. Y respetarnos y querernos, y que el set no sea un lugar de tristeza, ni de rabia, ni de menospreciar a los demás, ni de creerme lo máximo, y de a mí no me hables si estoy en mi burbuja creativa, ¿sabes? Encontrarnos mucho más con amor y con el sentido que tiene todo esto, ¿no? El virus, fíjate que lo interesante del virus, a pesar de todo lo negativo que tiene, es que nos devuelve a pensar quiénes somos, qué vida queremos llevar, cómo queremos crear, ¿no? Y a qué queremos dedicarle nuestro tiempo. Y eso que tú dices de esa buena onda en el set se siente, se ve en pantalla, ¿no? O sea, se Por siente y se ve supuesto. inmediatamente. La gente no cree, pero sí se ve. Uno que está al interior y sabe o se da cuenta de cosas, eso se ve se ve mucho en pantalla. Totalmente. Y creo que lo más lindo es también dejar un recuerdo bonito. Y es decir, este rodaje fue lo máximo.
¿sí? Nos pasó de todo, pero como éramos un grupo unido y como éramos una familia que se quería y se respetaba, logramos superar todas las adversidades, porque toda película es un milagro, ¿sabes? Así sea la peor película, pero toda película es un milagro. Son tantas las cosas que pueden ir mal, que el hecho de que ya pueda estrenarse, ya el milagro ocurrió. Juanpa, ya nos faltan 8 minutos para que esto se corte. Enumérame las 5 malas mañas de un actor. Las que para ti puedan ser las cinco más El celular. comunes. Apaguen el fucking celular. El mundo puede esperar, pero hay un set que está esperándonos a nosotros. Entonces, y nosotros estamos metidos en TikTok. Es una falta de respeto, ¿sabes? No estar listos, y eso pasa con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, no estoy listo por vestuario, o dice, corre sonido, y entonces, espérate, voy al baño, ¿no? Pero justo cuando vamos a hacer el plan, te vas a ir al baño, ¿sabes? Parecen cosas a veces muy elementales, pero me parece que es horrible. La idea es nunca detener el set, por mí, nunca detenerlo. No escuchar, es no poner atención, no entender lo que se va a hacer conmigo y con la cámara. No ser humildes, no ser tranquilos, ¿sabes? Como llegar a imponer, y eso pasa un montón y le pasa mucho a los actores que tienen más recorrido y más experiencia. Y los he visto también luchar contra, yo sé lo que se debería hacer aquí, pero no es mi lugar decirlo, no me corresponde hacerlo. Como ser descorteses, ¿no? Es que las mañas o los malos hábitos tienen que ver mucho con las malas maneras, ¿sí? Si yo soy una buena persona y soy cortés y domino mis neurosis, que también es difícil, y soy humilde y soy tranquilo, pues eso mismo se va a proyectar en el set y en el trabajo y va a estar muy bien. Si soy desorganizada, si no puedo, si todavía me cuesta, si llego al set con el texto y me lo estoy casting, que es una cosa que de acuerdo, tú no puedes hacer un buen trabajo, si llegas aprendiéndote la escena al momento del casting, eso va a ser un desastre. Entonces, no esperes que algo salga bien si no te has preparado realmente en profundidad. Bien. Juanpa, se va a cortar en el live. Te invito a que nos regales 20 minutos. De acuerdo, Yo vale. tengo un montón de preguntas acá de gente que un poco para leerlas ahora Uh-huh. y repetírtelas un poco sobre todo. Te voy a hacer una. Me preguntan acá. eh, ¿Qué hacer cuando se tiene la línea de pensamiento clara, pero la cámara no lo nota? Sentir, mostrar. Persignarse y ojalá que lo note. Pero es como, yo me encontraba un actor que me decía que estaba muy enojado conmigo cuando era director de casa y me dice, pero yo no entiendo por qué yo no quedé si yo fui excelente, yo fui maravilloso, ¿por qué no quedé? Pues es que, pues, dirígete a ti en tu película y pues tú vas a tomar las decisiones. A veces creemos que somos muy buenos y pues no tanto. A veces creemos que somos muy malos y no tanto tampoco. Eh, Son muchas cosas, es decir, sobre todo que qué es la línea de pensamiento, ¿no? Ahí es cuando yo siempre volvamos a la esencia de lo que es esto. Y esto es un encuentro humano, es un encuentro entre dos seres humanos que están en una situación, que están en medio de la guerra, que están en la conquista española, que están en el siglo XXV, en una nave espacial, pero no importa en dónde estén, lo que está pasando es un encuentro humano, ¿sí? Las escenas Victoria también lo decía ayer, ¿qué es esta escena? ¿Qué es lo que está pasando acá? Eso es para mí lo más importante, lo que hay que atender ahí, ¿sí? Jugar, olvidarnos un poquito de tanta teoría y tanta terminología, ¿no? Tenerla aquí, ¿sabes? Pero llega un momento en que cuando se dice acción, como que tienes que olvidar todo eso y jugar y estar ahí, ¿no? Juanpa, ¿qué piensas de lo que está pasando en este momento? De todo este tema del virus, qué va a pasar en la industria, qué estás sintiendo. Cuéntanos cómo ves esto. Vamos a contagiar a la gente de buena vibra con todas estas cosas, pero hay gente que está asustada y eso es válido también.
Sí, mira, a mí me duelen mucho las muertes, me duelen mucho las personas que están en grandes necesidades económicas, y creo que tenemos que encontrar la manera de que quienes estamos un poquito mejor podamos ayudarles. Pero sin duda creo que la vida y el universo nos están diciendo bajémosle a las revoluciones, porque cómo estamos consumiendo, cómo estamos produciendo, cómo nos estamos relacionando con los demás, qué es lo realmente importante en esta vida, qué es lo único de lo que tenemos certeza por ahora. Después no sabemos qué habrá, pero por ahora esto es un gran tesoro, es lo único que tenemos. Entonces, creo que el virus nos está diciendo, como dirían los mexicanos, bájale de pasas a tu cake, ¿sí? Pongámonos la mano como en el corazón y digamos qué es lo que somos y lo que hemos producido como seres humanos en este momento. Y en esa reflexión es importante que entendamos que hay que sacrificar muchas cosas. Es posible que tengamos que bajarle a los viajes en avión porque tienen una huella de carbono muy grande. Sí, y eso es problemático para el planeta. Vamos a tener que dejar de usar jabones en tarro, porque es que el tarro es una cosa que se acumula por toneladas y por millones de toneladas en el mundo, y eso le está haciendo daño a nuestro planeta. Seguramente vamos a tener que replantear nuestros hábitos alimenticios, nuestra relación con los animales, que para mí es tan importante. Nuestra relación con la naturaleza, ¿sí? Ahora, alguien lo decía en estos días, el planeta tiene la gran posibilidad de recuperarse muy rápido, nosotros no, ¿sí? Entonces, es importante que todo este momento que estamos viviendo lo vivamos con esa conciencia, y también que aceptemos que, por supuesto que produce incertidumbre, por supuesto que produce temor, y eso hay que vivirlo también y saber y decir, estoy sintiendo temor, ¿sí? Pero también creo que no estamos solos, y el gran ejemplo de todo eso es esta conversación y este gran lugar que tú has creado y que me parece fantástico. Yo estaba aprendiendo mucho desde antes de ayer con Hortos, con Victoria. Eh, Gracias. es maravilloso que nos una esto, no estamos solos, y yo lo digo siempre, y es una gran enseñanza que me dejó mi maestra en Bogart, y es cuando estemos muy agobiados y muy asustados y no encontremos salida, busquemos a alguien más a quien ayudar. ¿Sí? Es un principio que tiene que ver mucho con el budismo, y es olvidémonos de que nosotros también somos el centro del universo y somos lo más importante, y abrámonos y ayudémosle a los demás. Esto también tiene que ver con algo, y ya para terminar esto, mi maestro Gregory Mosher, es un gran director de Broadway, me enseñó algo fantástico, que ojalá las directoras y los directores lo consideren, y es, el director es la persona que está al servicio de todos los demás. Si nosotros empezamos a trabajar con esa mentalidad, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Si tienes un problema con el texto como actriz, aquí estoy para ayudarte. Tienes un problema con la luz, aquí estoy para ayudarte. Tienes un problema con la narrativa, aquí estoy para ayudarte. Tienes un problema con el montaje, aquí estoy para ayudarte. Finalmente, los directores podemos y deberíamos ser eso. Seres que estamos al servicio de todos los demás. ¿Sí? Para eso estamos, unificamos, creamos una cohesión de esto que hacemos, como dice Peter Brook, lideramos el camino de descubrimiento de esta obra, o de este guión, de esta película, pero no estamos en un trono en el que somos majestades y los demás son súbditos que trabajan para nosotros. Si acaso es todo lo contrario, nosotros trabajamos para todos los que están involucrados en una producción o en una creación. Listo. Bueno, Juanpa, estaba leyendo algunas de las preguntas. Por favor, envíen preguntas para aprovechar este momento con Juan Pablo, estos 20 minuticos adicionales. Y me dicen pues, que saben y que todo el mundo habla de eso, del cuento del set, del respeto en el set, que el set es sagrado, pero siguen encontrándose con actores que en el 5, 4, 3, 2 sacan el teléfono, que hablan mientras están marcando. ¿Qué nos falta? ¿Por qué sigue pasando eso? Pues tenemos, pues, esa educación, Juanpa. Yo siempre creo que finalmente eso tiene que ver con lo que nos enseñaron en la casa. Sí, y creo que hay dos posibilidades, porque es que como seres humanos también somos muy complejos. Eh,
o más educación y más formación y más sentarte y decirte qué pasa, qué es lo que te está pasando, estás pendiente de tu bebé de 2 años que está enfermo en casa o, ¿sabes? Porque también a veces esas cosas pasan, ¿no? Eh, y puede haber esa opción, pero también a veces los seres humanos necesitamos látigo y necesitamos que nos reprendan y que nos regañen, ¿sí? Los babelianos y babelianas se están riendo en este momento porque después de mi día 2 o 3 de taller, nadie llega tarde. Y eso sucede porque yo hago un show gigante, yo actúo para los estudiantes y hago un show gigante diciendo por qué es que tenemos que ser puntuales. Ahora, si la gente no entiende por qué tenemos que ser puntuales, yo se los explico. Y es que estamos trabajando con una cantidad de personas más que están invirtiendo su tiempo, su vida, su dinero, su corazón en encontrarnos para hacer cosas juntos. Entonces, yo llego 2 minutos después, 10 minutos después, 30 minutos después, es una falta de respeto total. Y eso tiene que ver con nuestras culturas, ¿no? Porque yo también lo he visto en diferentes países, ¿no? Decimos que comenzamos a las 10, pero estamos comenzando a las 10:20, a las 10:30, y a nadie le da nada. Chicos y chicas, y todas las otras opciones. Eso nos hace muy poco competitivos, ¿sí? La impuntualidad no nos hace competitivos. Si hay algo que tenemos aquí todo el tiempo en este asunto, es el asunto del tiempo y de que tenemos que salir al aire o tenemos que estrenar o tenemos que, ¿sabes? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Culturalmente también es muy difícil porque la gente dice, llamémoslos a las 7:30 para que comenzar a las 8. No, llamémoslos a las 7:30 para comenzar a las 7:30. Y a veces nos falta planear mejor y desarrollar mejores estrategias para una cosa tan simple como ser puntuales. Juanpa, aquí te preguntan, ¿nos puedes hablar, porfa, del análisis del texto? Muy importante, gracias. Sí, yo creo que de ahí parte todo, del texto parte todo porque es nuestra gran guía. Ahora, es importante que dentro de los acuerdos que desarrollemos en la creación de un proyecto, sepamos si ese texto es una guía o es una camisa de fuerza. De nuevo, hay directoras que no permiten que al texto se le cambie una coma, y hay otros que permiten, digamos, que nos permiten un poquito más de libertad. Pero a partir de ahí viene todo. Existen muchas formas distintas del análisis de texto. Una cosa en la que estoy muy de acuerdo con Victoria hay ciertas preguntas muy básicas sobre la escena y sobre la historia y sobre la película que puedo hacerme. ¿Qué es esta historia? ¿Qué es lo que es? ¿Es un manifiesto? ¿Es una protesta? ¿Es una confesión? ¿Es un secreto? ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? ¿Y para qué está mi personaje aquí en esta escena? ¿Qué es lo que necesita? ¿A qué vino? ¿Sí? ¿A qué vino mi personaje a esta escena? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son las razones de que pregunte lo que está preguntando? Etcétera, ¿no? A partir de ahí, creo que uno puede empezar a encontrar muchas posibilidades. La idea del análisis de texto es que no sea una cosa muerta, ¿sí? Sino que me brinde posibilidades creativas, que me diga, uy, se me ocurre que yo podría hacer esto a partir de este texto que está acá, o esta acción que está marcada en este momento, voy a hacerla 10 veces más despacio, porque creo que puedo encontrar aquí cosas, y siempre vuelvo al asunto de la generosidad, siempre esto que yo puedo hacer aquí, esta opción que tengo, le va a dar a mi compañero de escena opciones creativas también. Entonces la escena empieza a crecer y se producen los milagros. Bien. Juanpa, ¿qué piensas de la meditación como herramienta para un actor? Absolutamente importante. Apoyo cualquier tipo de técnica oriental, incluso técnicas marciales como el aikido, el yoga, el qigong, el tai chi. La meditación es algo que me ayuda muchísimo a centrar mi foco y a estar en algo, ¿no? Y como en nuestra sociedad contemporánea la atención se nos dispara a 400 partes distintas y por eso nos cuesta tanto escuchar también. Creo que la meditación es algo que ayuda muchísimo. Recomiendo especialmente la meditación trascendental, que tiene unos principios muy importantes que le sirven a la actriz. Aquí me dicen que por favor hables de tu ejercicio de poner a exponer temas de actualidad o temas libres.
Ah, mira tú, ese es un babeliano o babeliana senior de hace varios años, porque desafortunadamente ya no lo no pude volver a hacer. Eh, y tiene que Yo ver conozco con... a la persona que hizo la pregunta y le acabas de subir el ego. Buenísimo. Yo creo que es importante, una de las herramientas más importantes que tiene la actriz es su criterio. Sí, Shakespeare lo decía, dejad que vuestro criterio sea vuestro tutor. Es decir, que el criterio nos diga, yo prefiero esta música que esta otra porque sé de música. Tan importante saber de música para el asunto de la actuación y de lo que hacemos. Entonces, creo que hablar de lo que a uno más le guste, de cuál es su arquitecto favorito, que era un ejercicio que hacíamos en la escuela, de cuál es mi música clásica favorita, eso estaba todo el mundo corchadísimo porque lo más clásico que se sabían era Felina, que eso lleva un reggaetón clásico, ¿no? Entonces eso era música clásica. Entonces, entonces eh, eh, es importante que nos llenemos de información, no por llenarnos de información para resolver crucigramas de manera muy rápida, sino para afinar nuestro criterio, ¿sí? Para decir, irme a servir el whisky en esta escena es la opción del actor más pobre y más repetida y más manida del mundo, entonces más bien voy a encontrar otra cosa, pero necesito estudiar mucho y tener mucha información para, para tomar decisiones actorales responsables, informadas. Eh, Preguntan aquí que qué ejercicios aconsejas para hacer en casa, para mejorar la interpretación. Tal vez de lo difícil de este momento es que la actuación siempre es con otros, ¿no? Con el espacio, ¿sabes? También, por supuesto, pero sobre todo es un encuentro, lo que digo, es un encuentro humano con otros. Yo para responder esa pregunta les propongo algo. En la página de Estudio Babel, www.estudiobabel.com, hay una pestaña que dice preparación de actores. Ahí en esa pestaña hay toda una bibliografía gigante de libros en Buenísimo. 3 idiomas, en inglés, en español y en portugués, que pueden consultar. Y en esos libros hay miles de ejercicios que se pueden desarrollar y hay de todo. Hay libros de dramaturgia, desde el guión de Robert McKee, que es tan importante, y vuelvo un poco a lo que decía Hortos el miércoles, es súper importante saber de dramaturgia, es súper clave, estoy totalmente de acuerdo con él. Y hay libros de trabajo físico, desde Grotowski hasta La acróbata del corazón, hay libros de interpretación, Tony Bard, Judith Weston, hay un montón. La página es www.estudiobabel.com en la pestaña de preparación de actores. Y tú vas a dejar en la foto de tu perfil, ahí abajo en la foto que tienes, ayer hablábamos también algo de reseñas, ¿no? Sí, por supuesto. Creo Vale, que algo buenísimo. que puedo hacer es dejar aquí en esta página referencias a links, a videos de YouTube. Hay un montón de cosas muy interesantes. Links a videos de teatros del mundo, por ejemplo, que también es algo que nos sirve para aprender mucho. Cosas para hacer, hay un montón. Señoras, señores, y todas las otras posibilidades. Este es un momento para estudiar un montón. Aprovechemos para escribir todos los guiones que nunca escribimos, para escribir todos los monólogos que nunca escribimos, para montar con el vecino, así sea desde lejos, una obra. Las posibilidades creativas son miles. Todo es una oportunidad creativa. Bien. Aquí preguntan, ¿es más importante la construcción de personaje o que llegue desde recuerdos y vivencias en el momento? Mm, gran punto, y es algo que crea mucha controversia, pero desde mi punto de vista, aquí estoy hablando del cine, solamente para cine. Ese concepto de la construcción de personajes puede ser más perjudicial que útil. Yo creo mucho en la construcción de momentos por la forma en la que se hace el cine, tan fragmentada y tan que hoy en nuestro llamado tenemos la escena 68, luego la escena 4 y luego la escena 114. Entonces un poco es una locura eso de construir el personaje. Yo prefiero trabajar a partir de los momentos, de lo que sucede en cada escena, de cuál es la pepa del aguacate, como digo yo, de cada escena. Buenísimo. Eh,
y dejarle al espectador la construcción del personaje, porque el personaje es lo que el público viva con él en pantalla, ¿no? O sobre todo en pantalla, en cine. En teatro y en televisión son procesos totalmente distintos. Ahí creo más en la construcción de un personaje, en alguien que tiene 3 meses, 6 meses, 10 temporadas para contar una cantidad de cosas de sí, pero por la forma en la que está hecha el cine y en cómo se expone la película y en la sala de cine, creo más en la construcción de los momentos. Bien. Aquí dicen que si puedes caracterizar las diferencias del trabajo actoral para cine, televisión y teatro. Sí, pues creo que es un poquito de lo que hemos estado hablando nosotros, Ujú. ¿no? Es decir, para cine, cosas que me parecen importantes. Para cine trabajas para una cámara, ¿sí? Por supuesto sigues trabajando para tu compañero de escena, que en general está a 2 metros, a 1, a 50 centímetros, y después esa imagen se va a hiperampliar, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. En la tele estás trabajando en general para 2, 3 cámaras, 4 cámaras, y la superficie de exposición de tu trabajo va a ser mucho más pequeña que la pantalla del cine. Eso es lo que podría pensar en este momento. En cine, digamos que suele trabajarse con ópticas diferentes y cambiar de ópticas muy pronto y muchas veces de una escena a otra, etcétera. En la tele no necesariamente, cada cámara tiene, digamos que su óptica y trabaja con esa. En general, es que como siempre esto es muy relativo y cambia de proyecto a proyecto, de director a director, etcétera. Bien. Aquí preguntan qué hacer en estos tiempos cuando dan solo la escena pura y dura, sin dirección y sin info de historia ni del personaje, y te piden hacer un casting con eso. Protestar. Pues, es decir, trabajar con lo que tienes, ¿sí? Si eso es lo que tienes, la apuesta, por supuesto, va a ser mucho más grande, pero también es muy importante hacer apuestas grandes, es decir, confiar en tu intuición. También creo que eso es importante. Confiemos en la intuición que la afinamos todo el tiempo por todo lo que leemos, por todas las diferentes músicas que escuchamos, por todas las culturas del mundo distintas que conocemos, porque eso va afinando nuestra intuición también. Entonces, creo que confiar en la intuición. A veces más información ensucia más y hace el proceso mucho más complejo, y menos expedito también. Aquí hay una pregunta. ¿Qué piensas de esos actores que salen diciendo orgullosos, lo acabé en la escena? Es que no sé si merezca nuestra atención ese tipo ¿Cierto? de personas. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, eh, no es una confrontación, o sea, qué pobre ver el trabajo que hacemos de esa manera. Lo acabé en la escena, si luego viene un camión y te atropella, ¿sabes? Y ya te vas para el otro mundo. O sea, no creo que merezca mucha atención ese tipo de personas que trabajan de esa manera. Bueno, otra pregunta. ¿Como actor debo preocuparme por la continuidad? Por supuesto, es parte de mi trabajo. Hay una red de seguridad que es el continuista o el script, eh, pero no hay nada más bello que un actor está tan bien entrenado, tan bien entrenada, que puede decir, yo tenía aquí la mano, aquí la taza la agarré con esta mano, no con la otra, los lentes me los quité en este momento. Es parte de nuestro trabajo y los equipos van a amar trabajar con alguien que tiene mucho control de todas sus acciones y mucha memoria. El raccord, exactamente. Sí. Juanpa, aquí me dicen que por favor te pregunte para que les cuentes a todos que tú hablas y enseñas mucho sobre no quedarse con los primeros zapatos. Gracias. Porque sobre todo me parece que el trabajo que podemos hacer actrices, actores, directoras, directores, es buscar, es probar, no necesariamente acertar a la primera. Es un proceso, como hacía Henry Moore o cualquier escultor del Renacimiento, de darle al cincel, ¿sí? Y empezar a descubrir la figura que estaba en ese bloque de mármol. Eso implica trabajo, eso implica un camino que a veces no es fácil, que muchas veces es doloroso, que muchas veces nos confronta, pero nuestro trabajo sobre todo
encontrar, y para encontrar necesitamos que buscar mucho y probar muchas cosas. Quien quiera acertar a la primera y encontrar toda la primera, creo que puede dedicarse a otras cosas que sean más seguras. Lo lindo del arte es que es incierto y lleno de miles de posibilidades. Bien, Juanpa. Y la última pregunta ya para cerrar es, hay muchas. Bueno, la más importante, que por favor les digas y que les cuentes un poco de en dónde estás dictando tus talleres y en qué fechas y cómo te pueden contactar. Sí, obviamente en este momento histórico coyuntural estamos un poquito en suspenso, ¿cierto? Y estamos esperando a ver cómo continúan desarrollándose los hechos. Pero nuestro estudio Babel es una escuela que ya va por varios países. Tenemos idea de talleres, ojalá después del verano en el hemisferio norte, en Miami. Vamos a tener talleres en Los Ángeles, en Ciudad de México. Estamos esperando confirmación de República Dominicana. Ahí va, él es un guiño ahí, codacito para nuestro amigo Fausto Rojas, que desde hace bastante tiempo estamos tratando de regresar a Santo Domingo a seguir haciendo talleres. En Bogotá, por supuesto. Todo depende de cómo lo vayamos, cómo se vaya desarrollando todo esto. Y estamos pensando en la posibilidad de hacer talleres online, pero es algo que recién estamos pensando, porque a mí me cuesta mucho. De hecho, si alguien tiene ideas, por favor, compártanmelas, de pensar cómo poder enseñar actuación, ¿no? Ya en persona es bastante complejo decir que uno enseña actuación. Yo no sé si la actuación se puede enseñar, pero además hacerlo a través de las redes o a distancia sí que es bastante difícil. Yo todavía no encuentro la manera. Entonces, es posible que empecemos a hacer algunas cosas online, sobre todo para quienes les cuesta tanto vivir consigo mismos. Dice, día 4 de la cuarentena, pero Dios mío, ¿por qué les cuesta tanto vivir consigo mismos? Está perfecto, ¿no? Imagínense, Nelson Mandela estuvo 20 años preso, Dios. Sí. Bueno, pues Juanpa, un gustazo. Sabes que te respeto un montón, te aprecio un montón. El cariño es muy grande de aquí hacia allá. Y un millón de gracias por sacarnos este tiempo para poder conversar. Aquí nos podríamos quedar un montón de tiempo. Pero de verdad, muchas gracias por todo lo enriquecedor de esta charla y por la buena onda desde el primer día que te llamé a contarte de esta idea loca y qué hacer con esto y pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer más adelante. No, gracias a ti Juanpa. Realmente me parece una iniciativa bellísima, una iniciativa que es ponernos activos y no como quedarnos en nuestra burbuja, en nuestras casas solos, sino saber que trabajamos juntos y que estamos para crear y para hacer familia y para hacer comunidad. Un abrazo muy, muy grande para ti, para todos los que se han sumado. Sé que hay gente que está escribiendo aquí desde Madrid, desde Buenos Aires, en Chile, en Perú, en Lima, que es una ciudad que quiero tanto, en Ciudad de México, aquí en Estados Unidos, toda la gente que se ha sumado también a este espacio. Seguimos trabajando, sigamos comunicándonos, que ahora es el momento de hacerlo.